Lo que vimos finalmente, estas iglesias megas, una reacción a esa iglesia, una reacción más bien jóvenes que no están de acuerdo, que se reúnen en sus casas, que ofrendan en el banco. Encontramos masas como estas, que son iglesias de clases altas, que son, hasta hay unas iglesias que tienen gran premio nombre a normas ISO. ¿Cómo encontramos también eso? Esto dio un cambio en el liderazgo y comenzó a gestarse lo que nosotros sabemos, el nuevo paradigma apostólico. Hay que estudiarlo a fondo. Si bien primero el que trabajó mucho ha sido Peter Wagner y otros, un cambio de paradigma o moda. Wagner ya falleció. Algunos dicen que era un teólogo pragmático, otros dicen que era un reportero. Bueno, y acá podemos encontrar algunos signos importantes de ese tipo de iglesias, ¿no? Pero el cambio de lo apostólico no solamente ocurrió porque ocurrió así nomás, porque crecieron. Hay algunos elementos claves, hay que entenderlos. Hay un antecedente. Primero, la decadencia de las iglesias denominacionales, como vimos arriba, empezó a dar poco fruto o no contestar ciertas preguntas. Luego, un movimiento que surge en el catolicismo carismático, y finalmente una cuestión de revelación de los carismas de grandes líderes o importantes líderes en América Latina. Trabajos han sido hechos muchísimo. Yo después le paso estos PowerPoint a ustedes. Caso de Cardosa Orlandi, todos esos hombres que estamos hablando, Kakan, Strassi, Mead, Wagner también incluyéndolo, han preguntado sobre esto, porque esto no ocurrió de la noche para la mañana. Desde los años 70 en adelante ya ocurren cosas. Ahora, Elmer Towns también, que es un hombre muy interesante, en el 88 ya escribía sobre esto. Y a mí me ayudó a armarme un cuadro, más que nada. Si tuviera un pizarrón, lo podía explicar mejor. El movimiento apostólico surge de un cambio, de un factor, más que un cambio, un factor morfológico de forma de ser pastor, de un factor teológico, que yo primero lo diría misionológico y después teológico, y un factor misionológico. Morfológico es un trabajo, hay varios estudiantes y algunos recolectores de información han recogido información sobre eso. El morfológico es la forma de ser pastor. En algunas décadas latinoamericanas aparecieron movimientos proféticos. Esto es una manera pragmática un poco de comentarles. Movimientos proféticos donde venían a las iglesias y cada pastor lo invitaba. Ahora, mucha gente entraba o ponía en duda el rol pastoral. En las iglesias que traía un profeta y escuchaba el profeta, venía y empezaba a decirte, mira, Seba, vos vas a estudiar y vos vas a hacer esto. Leandro, no hagas ese negocio. Pamela, no hagas esto. Sabrina, no hagas esto. Hoy cuando tuviste por venir a la reunión, yo he visto, no es que estoy hablando de que alguien me contó. He curioseado eso. Antes de venir a la reunión, te peinabas y decías, ¿con qué me vas a sorprender, Señor? Y claro, la gente irrumpía en llanto. Entonces, ¿qué pasaba? El profeta se iba, el problema se le aparecía al pastor. ¿Por qué? Porque la hermana más sencilla de la iglesia
la que no entendía mucho la cosa, lo primero que entraba en duda es el pastor. Y decía, nuestro pastor no se dio cuenta de que Leandro le pasaba esto. No se dio cuenta que Pamela necesitaba esto o que le va a ocurrir. Entonces la autoridad pastoral entra en juego y entra en una lucha de forma. Entonces el profeta ya queda arriba del pastor. Entonces, ¿qué hace en este caso? No es intencionalmente ni nadie planificó, sino que esto sociológicamente en forma fue llevándose. Entonces, ¿el pastor qué hace? Sube el escalón y sube por encima del profeta. Entonces, dice, de aquí en más, yo también soy profeta y también soy pastor. Entonces, está por encima. Entonces, ahí inmediatamente cambia un rol pastoral. Ya no es un pastor de que visita a la gente, que abre la puerta de los templos, que barre la vereda. Es un pastor de pastores y también tiene revelación. Y es casi la palabra máxima en este caso. Es un factor de forma de ser. Ahora, yo invertiría, en vez de decir factor teológico, dejaría para el final el factor teológico. Pondría acá el factor misionológico. ¿Cuál es el problema acá? Acá hay un problema de las denominaciones. Hoy las denominaciones están, y gracias a Dios que todavía sirven y son buenas. Las denominaciones son productos de iglesias pequeñas, como lo hemos visto antes. 20, 30 iglesias pequeñas se juntan. Una iglesia pequeña no puede hacer nada, pero 20, 30 se juntan y pueden enviar un misionero. O una denominación tiene diferentes áreas y estas áreas bendicen a la iglesia pequeña. En los últimos años, las denominaciones, para bien o para mal, lo que han perdido fuerzas. Todavía están y que hay que aprovechar lo bueno, lo que tienen, no podemos juzgarlo, pero sí las iglesias locales o las iglesias más bien locales, sería una iglesia de la localidad de Buenos Aires, pero iglesias particulares grandes a veces son más grandes que una denominación. Una de las denominaciones más grandes que hay de la Argentina tiene serios problemas también. ¿Por qué? Porque viene un pastor a un congreso que él tiene más gente que toda la denominación. Y si hay una asamblea y hay algún voto, ¿quién va a tener la voz cantante? El pastor, ese pastor con tanta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay un montón de iglesias que quedan sueltas. Sueltas por ahí y cada uno hace lo que puede. No es como antes. Antiguamente las denominaciones, no solo bautistas, las iglesias asambleas de Dios, pentecostales, Unión Evangélica, las alianzas tenían una reunión cada año, cada 2 años, bienales, elegían un presidente y invitaban a un predicador y cada uno que venía a esos cultos anotaba todos los mensajes y se llevaba la carpeta y se llevaba material de educación y así se trabajaba. Se iba al interior y no veía más a nadie. Pero hoy no. Hoy entras en YouTube y tenés mensajes servidos a la carta. O entras o vas a un congreso o ahora hay congresos de Zoom de todos los colores y te nutrís de lo mejor que hay. Entonces, vos como pastor no necesitas tanto la denominación, pero sí la iglesia pequeña necesita. Entonces, en el factor misionológico, las iglesias grandes empezaron a absorber, haciendo redes, ayudando a las iglesias pequeñas. Todavía no vemos el resultado de eso, hay que ver en 10 o 15 años más o menos si esto dio resultado o no. Hay una nueva forma de misión. Como también decía que hay un cristianismo de contraste. Hay gente que trabaja con las denominaciones y no tienen problemas en este caso. Bueno, en el factor teológico,
encontramos que el pastor cambia la manera de ver teológicamente. Antes el pastor era un pastorcito. Era una autoridad importante, pero cuanto más pobre era, cuanto más agujeros tenía en su traje, era más santo, era más bueno, qué sé yo, el que te palmeaba, el que te daba una palabra. Ahora el pastor no, el pastor llega debajo de la plataforma y te dio el mensaje y se fue. O el pastor, ahora con la cuarentena no viajan más, pero el pastor recorre, hay pastores ganadores de millas en toda América Latina. Entonces ya no es un pastor más cualquier pastor, es un pastor de pastores. Entonces ahí lo teológico es donde más duele o lo que más duro le dan los otros pastores. Las críticas y todo nacen ahí. ¿Por qué? En muchos casos, sí, pastorean a pastores y es muy bueno eso. Es sano y excelente. Pero en algunos casos, yo he escuchado y no he hecho trabajo de campo, he escuchado gente decir, mira, vos sos un buen pastor, pero si vos vas y que fulano te tire el manto, te ore sobre vos, vos vas a ver que vas a ser 10 veces mejor. Si hay personas que se sanan bajo tu ministerio, se va a sanar 10 veces más. Entonces, teológicamente es donde el más que hace ruido. Para mí no me hace ruido en la forma, lo morfológico, no es ruido. Cambió. En la misionología también es necesario que cambie. Y el problema más grande, que ahora ya decayó este concepto, el caso apostólico, es que no todos, hay toda la vida hubo pastores de corte apostólica, nosotros no lo hemos reconocido. Hubo gente que le prendés la velita porque él te va a dar un consejo, esos pastores grandes, pastores con experiencia, que pasaron la 1001. ¿Por qué no decirle que es un verdadero apóstol? Ahora, en este caso, los que le pegan tan duro a estos apóstoles, en algunos casos, no todos, no tenemos que juzgarlos, algunos casos dicen, no, es un tiempo del final. Y Dios está levantando a ciertos hombres con ciertas palabras. Y vos tenés que escucharnos. Entonces, un tiempo final de cosecha y estos hombres son los que van a guiar. Entonces, ya ni es más pastor de pastores, es gerente o es alguien por sobre de esto y no hay ninguna iglesia, ningún pastor que puede, no puedes contar con ellos o pueden ser amigos, pueden ser equipos o puedes preguntar y puedes decir, mira, tengo problemas, estoy enfermo, me pasa esto, la iglesia, bueno, en este caso, con esos personajes no hay esos diálogos. Hay un diálogo de éxito y que funciona bien. No es que funciona mal. Sus iglesias son iglesias muy grandes y no estoy en contra de que sean grandes, está muy bien, pero siempre y cuando este elemento pastoral esté por debajo. Así que bueno, esta es una descripción. Habría que hacer un estudio más profundo de cada uno de estos casos. Yo le di un pantallazo, habría que volver una clase, un seminario sobre esto y leer artículos, y bueno, no hay mucho escrito sobre ello. El problema es que los conservadores le cortan de cuajo y la literatura de ellos no es tan fuerte. Y el caso de los sociólogos se pierden porque no saben quiénes son. Ellos mezclan todos. Entonces, son sociólogos. Es lindo que alguno de ustedes, siendo sociólogo, pueda opinar sobre este movimiento. Entonces, ¿qué movimiento vivimos en América Latina hoy? De contraste. Hay de todo. Hay iglesias muy antiguas, hay iglesias conservadoras, hay iglesias populares, hay iglesias postmodernas y hay iglesias que van hasta un posmodernismo o más que posmodernismo, van hacia una mirada globalista, una mirada totalmente distinta. ¿Qué vendrá después de la pandemia? Solo Dios sabe. Lo bueno que veo que en la pandemia está tratando de atraer a gente que estaba descongregada.
porque en estos momentos tan difíciles, o mucha gente, al ser una montonera de gente, una iglesia con poca cantidad con mucha gente y no tiene muchos líderes para poder ministrar a todos. Entonces la iglesia pasa a ser una iglesia con una gran cantidad o una fuerza más bien estratégica que está por debajo de la iglesia. Esto lleva adelante y las iglesias crecen de esa manera. Ahora, si vos querés un consejo sabio o querés crecer al lado de alguien, es muy difícil. También las iglesias pequeñas no saben dar respuestas a eso. Entonces, bueno, ¿cuál sería la combinación? No sé. Ahora, mucha gente de estas iglesias grandes estaban como desilusionados y decían, yo me voy a una iglesia donde me atienden mejor. O no voy, como veíamos así. En este tiempo yo creo que la cuarentena, hay que diferenciar cuarentena con pandemia, está llevando que la iglesia sea mucho más en casa que una iglesia dentro de un escenario. Eso es bueno. Yo me doy cuenta por los mensajes. Nosotros transmitimos mensajes, 300 personas te veían, pero ahora hay mensajes que te ven 1800 en el mismo canal. Entonces, hay algo que ocurre. Otra cosa, volvimos a las casas. No van a ser iglesias, seguro que la iglesia del futuro no va a ser una iglesia casera, van a ser casas iglesias, que son distintas que iglesias en las casas. Así que bueno, este es el panorama pintado a un cuadro como este pintor que los pinta, que te mira y te hace una caricatura. Gente, muchas gracias por bancar este curso. Espero que esta última parte le ha ayudado. No hay mucha literatura, pero sí, si quieren, yo les puedo ayudar con literatura para seguir investigando estos casos. No hay que condenar, no hay que tener espíritu de juicio. Hay que ser humilde y hay que aprender de todos. Y que el juicio sea del Señor, si es que hay anomalías. Bueno, pregunta si es que hay. ¿Tiene la foto? Viene foto, viene foto. Viene la foto, bien. Así que cualquier cosa, nos vamos a encontrar en el final oral que vamos a compartir. No es un final como es en el cadalso o es un tribunal que le van a hacer juicio a ustedes. Va a ser compartir lo que ustedes aprendieron a la luz de lo que vieron también. ¿Está? ¿Listo? Bueno. Buenísimo. ¿Sale foto? Sí, dale, aprovechalo. Orden, Orden. Es un print de pantalla, ¿viste? Bien. Ahí está. Listo. Bueno. 3, 2, 1, foto. Listo. Bien. Así que bueno, después